Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga en esta preciosa noche. Les saludo con la paz del Señor a todos mis hermanos y hermanas que están conectados en esta hora de la maravillosa noche, hermanos amados. Que el Dios Todopoderoso, Dios eterno, Dios bueno y amoroso nos está regalando, mis amados hermanos, para que podamos estar en su presencia, hermanos amados, en esta noche, hermanos amados, en este minuto, en estos 30, hermanos amados, en Paraguay. Ya son 23 horas con 21 minutos, hermanos amados. Hermanos amados, alabados sea en esta noche. Estuve predicando esta palabra, que tuvimos un culto de bendición, culto lleno de poder, lleno, hermano, de gracia, de presencia de Dios. Y también quiero compartir con ustedes, hermanos amados, en esta noche. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo del número 23. Alabado sea el que vive. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló
a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, a sus ofensas. Dice la palabra de Dios, hermanos amados. Gloria a Dios, alabado sea el que vive, el que reina para siempre, hermanos amados. Aleluya. Y con estas palabras, hermanos amados, usted está entendiendo perfectamente, hermano, lo que acabamos de lecturar, hermanos amados. O sea que, hermanos, sin perdonar a nuestros prójimos, tal vez alguien te ha fallado, alguien ha errado contigo, hermanos amados. Y tal vez, hermanos amados, no quieres perdonar a esa persona. Déjame decirte, hermanos amados, perdona, porque Dios te perdonó. Alabado sea Dios. Si usted no perdona, amigos, hermanos, lastimosamente, un día, hermanos amados, vas a rendir cuenta con Dios. Alabado sea Dios. Si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, si tal vez, hermanos amados, nuestro hermano ha fallado con nosotros y no queremos perdonar, muchas veces guardamos rencor, guardamos odio, guardamos, hermanos amados, contienda, todas las cosas, hermanos amados, guardamos nuestro corazón. Déjame decirte, hermanos amados, si sigues en esa situación, lastimosamente, hermanos amados, alabados a Dios, hermanos amados, no vas a entrar un día en la presencia de Dios. ¿Por qué digo, hermanos amados? Porque la Biblia dice así, hermano: alabado sea el que vive, el que reina para siempre en esta noche. Vamos a orar. Entremos en la presencia de Dios. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy un hombre, Padre mío, falible, Señor, delante de tu presencia. En esta hora de la noche, Señor, me acerco delante de ti en oración. Me acerco delante de ti en clamor, en oración, en el nombre de Jesús de Nazaret. Burramana hasuri meneclamancho de menevia. Rimanavia suricanto romanavia serebekenda ramanavia. Padre mío, me acerco delante de tu presencia. Me acerco delante de ti, Señor, en oración, en humildad, Padre mío, en tu presencia, Padre. Por eso, Padre, esta oración es una batalla. Esta oración es una guerra espiritual.